Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer video sobre las emociones, donde vamos a tocar los puntos que nos han hecho falta, los otros dos puntitos que nos han hecho falta para ver estas conclusiones que he llegado sobre el trabajo de las emociones y después intentar explorar un poquito el trabajo con las emociones. Creo que el trabajo con las emociones, las herramientas para trabajar en emociones sería muy difícil grabarlas en un video, así es que más que nada serán como algunas ideas con respecto a eso, o no sé, bueno, vamos a ver qué va saliendo conforme vamos hablando con las emociones. Eh, Me parece que tenemos que entender que las emociones son una experiencia personal. Esta es la tercera conclusión que tengo. Las emociones son una experiencia personal. ¿A qué se refiere este punto? Hablábamos en el primer video de que las emociones están compuestas por capas. Las emociones no son hechos biológicos puros. Si nosotros nos vamos a un punto reduccionista, meramente biologicista, vamos a pensar en las emociones como un hecho biológico puro, una reacción que proviene directamente de nuestras neuronas, de nuestro cerebro, de nuestro sistema límbico y que impacta, que reacciona frente a un estímulo determinado. Y esto sería simplificar la emoción. La emoción está compuesta por capas. Digamos que la primera capa, la capa más básica, tiene que ver con esta reacción biológica que tenemos y que compartimos prácticamente todos los seres humanos, todas las personas, pero no solo eso, la reacción biológica también la compartimos con muchos animales. La reacción biológica, por ejemplo, de miedo, podríamos decir que cuando entramos en un baño y hay una cucaracha, la cucaracha va a tener tanto miedo como nosotros. La cucaracha sale corriendo, es una acción totalmente biológica. Nosotros, nosotras, con el paso del tiempo y la educación, hemos aprendido otras formas de reacción con respecto a la emoción. Pongamos una segunda capa. La segunda capa tendría que ver con lo que la comunidad, lo que socialmente significa la emoción. Estamos acostumbradas a escuchar que emociones como la tristeza, la nostalgia, la melancolía pueden representar debilidad, pueden representar a personas que no son fuertes, que cuando nos dejamos sentir la tristeza o nos dejamos estar metidos en un lapso emocional triste, es porque realmente no tenemos la fortaleza para enfrentar las cosas. Que si nos permitimos el sentir miedo, es porque no somos suficientemente fuertes para enfrentar. De hecho, he escuchado de forma muy absurda que todos los miedos tienen que superarse. A ver, vámonos poco a poco. No todos los miedos tienen que superarse. ¿Por qué? Porque los miedos, el miedo como una reacción biológica existe porque estamos sintiendo que algo está superando, nos está superando en nuestra capacidad de reacción. Muchas veces vienen chicas, chicos, sobre todo mujeres, que vienen y de repente me dicen, bueno, es que me da miedo entrar a esta relación. A ver, sobre todo si es una relación de pareja, a ver, si te está dando miedo desde el inicio entrar a una relación de pareja, no entres. No tienes por qué vencer ese miedo te está siendo de utilidad. Algo estás viendo que ese miedo te está diciendo, por favor, aléjate. Entonces creo que de repente somos demasiado duros con estas emociones que sentimos que socialmente representan debilidad, representan como si no estuviéramos completamente formados o formadas. Durante mucho tiempo hemos creído que una persona que no refleja sus emociones, que no muestra sus emociones, es una persona fuerte, madura, íntegra. Bueno, me parece que ese simbolismo a nivel social sería una segunda capa con la que nosotros como personas, nosotras como personas, nos vamos construyendo. Pero todavía hay una capa más. En tu familia, ¿cómo se viven las emociones? ¿Cómo se enoja mamá? ¿Cómo se enoja papá? ¿Cómo se enojan los hermanos, los tíos, los abuelos, las abuelas? ¿Qué significados tiene esta emoción con respecto a toda la familia? Yo creo que todos y todas hemos conocido familias gritonas, familias enojonas, donde parece que todo el tiempo están discutiendo, donde se hablan muy feo, o familias verdaderamente que se la pasan en la alegría constante, en bromas, en juegos. ¿Qué significan cada una de estas emociones a nivel familiar?
Por ejemplo, en tu familia estamos acostumbradas a que la gente se acerque a abrazarnos, a acompañarnos si tenemos alguna emoción como la tristeza, si tenemos alguna emoción como el miedo, estamos acostumbradas a que en la familia se nos proteja o qué significados tiene esa emoción en nuestra familia. Y no solo eso, hay otras capas que venían formando la emoción como sería la experiencia personal. En tu propia vida, en tu propio devenir, ¿qué significado ha tenido el enojo en tu vida? ¿Cómo en tu vida, cómo en tu proceso de crearte, de existir, en tus historias, qué papel ha tenido el enojo? Por ejemplo, si hay personas que se enojan y obtienen lo que quieren, bueno, esa experiencia se va a pegar con la reacción biológica, con el significado social, con el significado familiar y van a formar una emoción única para la persona. Por eso cada emoción es diferente en cada persona, porque no son los hechos biológicos, no son los actos biológicos puros, sino la conformación social que vamos logrando de esta emoción. Y hay veces en esa conformación social, en esa construcción social de la emoción, aprendemos a no mostrar la emoción, aprendemos a gritar en el enojo, a trabarnos en el enojo, a ser explosivos. ¿Cómo hemos aprendido, cómo hemos conjugado todo lo que se da en el enojo para llevarlo a una experiencia única? Nadie puede sentir como sentimos nosotras, como sentimos nosotros. Cada persona siente de manera diferente. Podemos comprender su enojo, pero precisamente la empatía tiene que ver con sentir, con aproximarnos, con entender esa experiencia única de esa persona en esa emoción. No se trata de que, ya sé cómo se siente el enojo y ya sé cómo son todos los enojos porque ya sé cómo es el mío. No. Cada persona tendrá ese enojo diferente, esa forma diferente de concebir esa tristeza, ese enojo, la melancolía, lo meditabundo, etc. Entonces, a mí me parece que tenemos que ser muy claros a la hora de estar trabajando con las personas para entender que siempre van a tener emociones distintas. Recuerdo ahorita mucho unos hermanos. Llega un momento que estoy platicando con los dos hermanos, están discutiendo por un terreno, por una casa. Pareciera un evento muy frío, muy predecible. Es quién se queda con la casa que papá deja intestada. Pero de repente ambos entran en un enojo muy profundo porque uno piensa que el otro era el favorito de papá y el otro piensa que era el favorito de mamá. Estos favoritismos que se dan en las familias, que nunca hacemos claros, que son como cubiertos, que están siempre ahí como más guardaditos, ¿verdad? Y entonces uno de estos hermanos decía que él sentía el enojo en los dientes. Entonces decía, mi enojo está en los dientes, aquí lo siento, ¿no? En la mandíbula, en los dientes. Y el otro decía que sentía el enojo en el estómago. ¿Sí? Los dos hermanos, hijos de los mismos padres, con la misma carga genética, con una educación supuestamente igual, ¿cómo llegan a tener una experiencia diferente a la hora de sentir el enojo? Esto es lo que nos remite a que esa experiencia es única. Y la persona que estaba sintiendo el enojo en la boca, en los dientes, no podemos trabajarla de la misma manera que la persona que está sintiendo el enojo en el estómago. Tenemos que validar ambas sensaciones. No puede ser que porque a mí, Héctor Valle, de repente a mí el enojo sí me da en el estómago, entonces puedo evocarme más a la persona que está sintiendo el enojo en el estómago, sino entender que cada persona tiene una experiencia única a la hora de vivir las emociones, a la hora de vivir cada una de las emociones, incluyendo la alegría. La alegría la vivimos diferente cada uno y cada una de nosotros. Y el último punto que me gustaría, la última conclusión que he llegado en el trabajo de las emociones es que las emociones crean eventos significativos. Ya lo había tocado un poco en el primer video, cómo realmente la emoción es el pegamento para las historias en nuestra identidad. Cuando nosotras vivimos una emoción muy profunda en una historia particular, esa historia queda pegada, ¿sí? Queda pegada en nosotros, en nosotras, como una historia importante, como una serie de recursos, de posibilidades, de lugares a los que podemos acceder
cuando lo necesitemos. Así, por ejemplo, el primer beso que damos puede tener una emoción muy profunda de cariño, de amor, y tener esa sensación profunda de acompañamiento, y puede ser un evento emocionalmente significativo que tenga muchas repercusiones para nosotras durante mucho tiempo. Pero, por ejemplo, en mi caso, mi primer beso fue en un juego, yo no sabía como que estábamos jugando, fue un beso que se sintió muy feo, fue muy babeado, realmente no me gustó absolutamente nada. La emoción no es una emoción positiva. Yo no quiero repetir mi primer beso fue espantoso, pero hay personas para quienes su primer beso es maravilloso. Esto hace que la emoción sea tan importante como el acto mismo, porque el acto va a ser subrayado por la emoción para que tenga esa importancia en nuestra vida. La primera vez que me subí a un avión, estaba muy nervioso, tenía mucho miedo. Afortunadamente me siento frente a una persona que me dice, te veo muy nervioso. Le digo, sí, es mi primera vez que vuelo. Me dice, tómame la mano. Y yo le tomé la mano, me apretó la mano muy fuerte y fue un primer vuelo maravilloso. No sé quién es la persona, ni siquiera la puedo recordar físicamente, pero el acto tan hermoso de acompañarme, de estar presente conmigo en esa emoción de miedo, hace que sea una persona realmente importante. Hace que sea un acto significativo, una historia de la que me sigo acordando y que me dice que cuando las personas tienen miedo hay que ayudarlas y acompañarlas. Es un aprendizaje que tengo a partir de esa emoción, que lo integro en mi vida, que lo integro en mí mismo, que me sirve para seguir adelante. Las emociones entonces son el marcatextos de nuestras historias, lo que hace que realmente estas historias tengan mayor profundidad, mayor sentido. Si nosotros estamos trabajando con las personas, lo que tenemos que descubrir es cuál es la experiencia personal, ¿sí?, de esa persona con la emoción y cómo esa emoción mantiene la historia del conflicto para seguir permaneciendo en ella. Porque esta emoción que posiblemente tiene en el conflicto, que posiblemente tiene en la discusión con su pareja, en la discusión con la familia, que posiblemente tiene en un infinito número de cosas, esta historia, esta emoción está permitiendo que esa historia cobre significado. Y necesitamos descubrir la historia y descubrir la emoción que le está dando significado y que mantiene la emoción activa y la historia activa. Por eso es tan importante el trabajo con las emociones. Porque si realmente queremos trabajar con conflictos, con personas con sufrimiento, con dolor, si queremos trabajar en grandes rasgos, en pocas palabras, con personas, tenemos que aprender a trabajar con emociones. Las emociones están ahí presentes y tenemos que tocarlas. Breve resumen, es imposible no sentir, número 1. Número 2, es imposible no reaccionar ante una emoción. Número 3, las emociones son una experiencia personal y única. Y número 4, las emociones crean eventos emocionalmente significativos. Cuando trabajamos procesos restaurativos, psicoterapia o mediación, ayudar a las personas a vivir durante el proceso una experiencia emocionalmente significativa les ayudará a transformar las historias para superar lo que los ha traído hasta aquí. ¿Qué hacemos entonces con las emociones? Primero, validarlas. Y validarlas no quiere decir que las personas las nombren. Validarlas quiere decir hacer que las personas sientan que lo que sienten es correcto por lo que están viviendo. No debemos negar las emociones ni debemos centrar el trabajo solamente en ellas, sino darnos cuenta cómo ayudan a mantener las historias que mantienen el conflicto, que mantienen nuestra conducta violenta, que mantienen nuestro rechazo por la pareja o nuestros celos. Y por último, darnos cuenta y acompañar a las personas en su proceso de sentir, porque en el proceso de sentir las personas son vulnerables y casi nadie quiere sentirse vulnerable. Nuestra presencia como facilitadores, como facilitadoras, personas terapeutas, es acompañar a las personas en ese proceso de sentir, en ese proceso de ser vulnerables. Espero que hayan quedado bastante claras estas ideas.
Muchas gracias por acompañarnos. Si les gustó, denle like, síganos en nuestro canal de Facebook, de YouTube, denle like a nuestra página en Facebook. Y bueno, los esperamos. Díganme qué otras cosas les gustaría que habláramos, algún tema que les parezca que podemos tratar en este canal. Chao y gracias.